Hola, hola, bendiciones en este día domingo 21 del tiempo ordinario, en este día ya 27 de agosto del año 2023. Siempre con la alegría y el entusiasmo de encontrarnos con el Señor en la Eucaristía. Así la iglesia inicia cada semana poniendo ante el Señor sus necesidades, situaciones, pues acciones de gracias y también peticiones. Por eso, si no ha participado de la Eucaristía, ojalá que pueda sacar un momentito para llegar a ese encuentro con el Señor vivo, presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en las especies consagradas. Y es que esta frase con la que ahorita inicio y ese llamado a encontrarse con el Señor, pues tiene mucha relación con el texto del Evangelio que hoy meditamos, porque nos pone de manifiesto dos realidades que pueden ser incluso antagónicas y que nos invitan a una respuesta de nuestra parte. Dice que Jesús va con sus discípulos entrando en la región de Cesarea de Filipo, cuando se queda viendo a sus apóstoles y discípulos y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Es una pregunta muy importante y muy necesaria, porque al final del camino es primero entender cuál es la perspectiva que el exterior, que las otras personas pueden tener justamente de Jesús. Y bueno, como pueden darse cuenta, las respuestas que se dan son variadas, que Juan el Bautista, que Jeremías, que Elías u otro profeta, todas equivocadas. Es muy importante entender que muchas veces hay que escuchar esa realidad, esa experiencia o esa, pues, ¿cómo decirlo? Pues interpretación que dan desde afuera de lo que es la imagen de Jesús. En algunos casos, pues dirán que Jesús es un buen profeta, que Jesús fue un gran líder religioso, que Jesús en algún momento dicen que fue un revolucionario, que Jesús es una entidad inventada o un personaje ficticio. En fin, darnos cuenta y sobre todo, más que pensar propiamente en la figura de Jesús, es también darnos cuenta qué es lo que la gente busca, hace o promueve con esa imagen de Jesús. Porque evidentemente, pues también se han dado casos donde a través de una imagen distorsionada de Cristo, pues se han entregado o se han dado, pues formas o se han promulgado o se han pues hecho realidades, situaciones que van completamente en contra del mensaje del Evangelio. Mucha gente ha estafado en el nombre de Jesús. Mucha gente ha hecho delitos en el nombre de Jesús. Mucha gente promueve agendas en contra del sentido del Evangelio y diciendo que son justamente la voluntad de Cristo. Ahí también podemos entrar incluso en esas experiencias de respuesta, aquellas, pues, ¿cómo llamarlo? Imágenes ideologizadas o esos Jesús creados a mi propia conveniencia. El Jesús, pues, ¿cómo llamarlo? Juez, tirano, soberano que está buscando lo mínimo para castigar. O el juez, o mejor dicho, el Jesús, ¿cómo llamarlo? Porrista, que siempre está ahí para que, pues, que la gente haga lo que quiera y demás. Y no, y Jesús dice: no pasa nada, sigue adelante, a pesar de que lo que se está haciendo está en contra del mensaje del Evangelio. El Jesús alcahueta, que inclusive no nos invita a una conversión sincera, sino que no pasa nada, no pasa nada. Ahí también podemos encontrar eso que la gente de afuera dice que Jesús es. Pero luego de eso viene la pregunta que también nosotros tenemos que interiorizar completamente y necesariamente. ¿Quién decís vos o quiénes dicen ustedes que soy yo? Es algo de muy importante y necesario dentro de la vida de la fe, que es justamente el entender quién es Jesús para nosotros. Y que es una respuesta que va más allá en ese aspecto de una frase prefabricada, como muchas veces nos ha pasado, que a veces decimos que Jesús es mi Dios, es mi Salvador, es mi Rey, que con eso no estoy diciendo que no lo sea, en el sentido estricto de la palabra, sino que, pues propiamente porque muchas veces
Como decir, Jesús es mi todo, pero realmente a la hora de elección, Jesús no es mi primera respuesta. O muchas veces puedo desplazar a Jesús de mi vida por otras circunstancias que a mí me gustan más. O sea que no esto. Entonces, ahí lo primero que tenemos que partir de esta experiencia que nos deja el Evangelio es ese punto de arranque. ¿Quién es verdaderamente Jesús para mí? En una reflexión sincera y después de ahí y partiendo justamente de esa experiencia, pues empezar a construir una relación más cercana con el Señor, que nace del conocimiento. ¿Por qué? Porque también no podemos juzgar de que muchas de las respuestas que la gente daba de Jesús era de personas que veían todo desde la barrera, que sí habían escuchado que había un gran profeta, que hacía ciertos signos, que hacía ciertos milagros, que hacía ciertos elementos, pero no había una profundización, una cercanía real con Jesús. Bueno, aquí es donde más bien se vuelve y se tuerce la tortilla y decir, ok, de mi relación con Jesús, ok, ¿quién es verdaderamente para mí? Y ahí lo vamos conociendo, pero es importante que para conocer a Jesús, yo me presento desde mi realidad, pero es importante que también, por otro lado, pues tenga una apertura a conocerle tal cual es, sin una idea preconcebida de mi parte. Es lo que dice el salmista, hacer la prueba y ver qué bueno es el Señor. Entonces, por ahí empezamos, pues justamente con esa experiencia de la fe, de decir, ok, Jesús es esto para mí, pero verdaderamente lo vivo. Y ahí es donde viene justamente también, por otro lado, la respuesta de Pedro, el primer papa que dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y ya de ahí, pues partimos de que Jesús está más por encima inclusive de mis concepciones, sino que más bien ya ahí encontramos la inmensidad del misterio de Jesús. Ahora bien, y por otro lado con esto ir cerrando, entendemos que hay posturas y posiciones sobre la experiencia en Cristo, sobre el llamado que Él nos hace, sobre todo lo que podemos encontrar alrededor de Él. Ahora bien, lo cierto de ese lado es cuál es mi respuesta ante esto. Y con esto no estoy hablando de un tema de debates y andar peleando y demás con todo el mundo. Pero sí, en el momento en el que Dios se puede ver señalado, en el momento en el que Jesús se puede ver pues pisoteado, en el momento en el que hay que defender verdaderamente al Señor, ¿qué tan dispuestos estamos a hacerlo? Y ojo, la primera defensa a Cristo es mi testimonio, es justamente mi apertura a vivir el Evangelio como tal, lo cual incluye hasta amar a los enemigos. Entonces, defender siempre con amabilidad, dar razón de nuestra esperanza, primero en vida, en testimonio y también ya conforme vayamos avanzando también en argumento. Pero es importante que nos dejemos también mover por el Espíritu Santo, porque al final es la respuesta que nace de esa vivencia del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, pidámosle al Señor verdaderamente esa oportunidad de conocerlo como es, de poder darle ese lugar dentro de mi vida y de esa manera llevar a los demás con alegría y entusiasmo. Bendiciones.